Buen día. Mi nombre es Karen Darían Mejía Cancino y el día de hoy les voy a hablar acerca de la célula. Esta sesión tiene como objetivo abordar su organización estructural y funcional basándonos en evidencia científica actual con el objetivo de comprender cómo se integran sus componentes para mantener la vida. La teoría celular constituye uno de los principios fundamentales de la biología moderna. Su desarrollo histórico muestra cómo el perfeccionamiento de las técnicas de observación permitió establecer que todos los organismos están compuestos por células. La contribución de Hooke con el microscopio óptico, seguida por las observaciones de Leeuwenhoek de microorganismos vivos, sentaron las bases. Posteriormente, los trabajos de Sladen y Schwann establecieron que tanto las plantas como los animales están constituidos por células. Esto nos dio los dos primeros axiomas de la teoría celular, que son: todos los seres vivos están conformados por una o más células, y las células son la unidad estructural de los seres vivos. En 1855, posteriormente, Virchow demostró el principio de la continuidad celular mediante la división. Al examinar la organización celular, identificamos dos compartimientos principales: el núcleo, que contiene el material genético, y el citoplasma, donde se localizan las estructuras especializadas u organelos. Estos se clasifican según su estructura. Los organelos membranosos están delimitados por membranas como la mitocondria, el retículo endoplásmico, mientras que los no membranosos este, no tienen delimitación. Como ejemplo están los ribosomas, citoesqueletos, centriolos y proteosomas. En este esquema de referencia podemos observar la disposición espacial de estos compartimientos, donde se aprecia la relación física entre el núcleo, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Aquí podemos ver el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso y también el complejo de Golgi, el aparato de Golgi. La membrana plasmática representa mucho más que un límite celular. Cumple funciones esenciales que incluyen la delimitación física, la creación de microambientes especializados mediante compartimentalización y el mantenimiento de gradientes iónicos a partir de su permeabilidad selectiva. Además, facilita el transporte de moléculas, media la comunicación celular a través de receptores y permite la adhesión entre células, y establece dominios funcionales al localizar proteínas en regiones específicas de la superficie celular. Estructuralmente, la membrana sigue el modelo de mosaico fluido. Su base es una bicapa lipídica compuesta principalmente por fosfolípidos, con moléculas de colesterol que modulan su fluidez. Los glucolípidos en la superficie externa contribuyen al glucocálix, que es importante para el reconocimiento celular. Las proteínas se distribuyen como mosaico. Las integrales atraviesan la bicapa funcionando como canales, y receptores, mientras las periféricas se asocian superficialmente. En este diagrama podemos identificar cada componente: las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos, también que están orientadas hacia el exterior, las colas hidrofóbicas en el interior, um, las proteínas integrales atravesando la membrana, como había señalado, y los glucolípidos proyectándose hacia el espacio extracelular. El movimiento de las sustancias a través de la membrana ocurre mediante mecanismos específicos. La difusión simple permite el paso pasivo de las moléculas pequeñas y liposolubles. El transporte mediado por proteínas incluye dos sistemas: las proteínas transportadoras, que cambian su conformación para mover moléculas específicas, algunas que requieren energía como la bomba sodio-potasio, y las proteínas canal, que forman poros acuosos para el paso dirigido de iones.
Finalmente, el transporte vesicular permite el movimiento de grandes moléculas mediante la endocitosis y la exocitosis. El núcleo representa el centro de control celular, albergando la mayor parte de material genético y coordinando procesos como la replicación y transcripción del ADN. Su morfología varía según el tipo celular, esférico en linfocitos, segmentado en neutrófilos, bilobulado en eosinófilos. El número nuclear varía también desde las células anucleadas como los eritrocitos hasta las células multinucleadas como los osteoclastos. Estas variaciones morfológicas reflejan adaptaciones funcionales específicas. En esta imagen podemos ver que el núcleo celular puede adoptar diferentes formas en cada tipo celular. En los linfocitos es redondo y prominente, como lo podemos ver en la imagen A. En los neutrófilos, que es la imagen B, se puede ver multilobulado. En los eosinófilos es bilobulado o con forma de alforja, es en la imagen C. Y en los fibroblastos es ausado. Podemos ver aquí, se ve un poco pequeño. Independientemente de su diversidad morfológica, la organización básica del núcleo mantiene cuatro componentes constantes. La envoltura nuclear delimita el compartimiento, la cromatina contiene el material genético, el nucleoplasma constituye la matriz interna y el nucleolo se especializa en la síntesis de componentes ribosómicos. Esta organización estructural se conserva a través de los diferentes tipos celulares. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver la diversidad del número de núcleos. Existe variedad en cuanto al número de núcleos que puede presentar una célula. Por ejemplo, los eritrocitos son células anucleadas. Las neuronas presentan un solo núcleo, es la imagen B. Es frecuente encontrar patocitos binucleados y las células gigantes o de reacción a cuerpo extraño presentan un gran número de núcleos, ya que se forma por la fusión de varios macrófagos. Aquí podemos ver señalados pues varios núcleos. La envoltura nuclear es una estructura de doble membrana que separa el contenido nuclear del citoplasma. La membrana externa se continúa con el retículo endoplásmico, mientras la interna se asocia a la lámina nuclear, una red de filamentos que proporciona un soporte estructural. Los complejos de poro nuclear se perforan en esta envoltura, regulando activamente el transporte molecular entre ambos compartimientos. En esta imagen podemos observar la ultraestructura de la envoltura nuclear, las dos membranas paralelas y el espacio perinuclear entre ellas, y los poros que las atraviesan. También se distingue la heterocromatina asociada a la membrana nuclear interna y el nucleolo del interior nuclear. Ahora bien, la cromatina consiste en el complejo de ADN y proteínas que empaqueta el genoma en el núcleo. Se presenta en dos estados funcionales, la heterocromatina condensada y generalmente inactiva, que puede ser constitutiva, o sea, siempre condensada, o facultativa, que es condensada selectivamente, y la eucromatina, menos condensada y transcripcionalmente activa. La unidad básica de empaquetamiento es el nucleosoma, donde el ADN se enrolla alrededor de un grupo de proteínas histonas y este nivel de organización permite compactar eficientemente el largo filamento del ADN dentro del espacio nuclear. Aquí podemos observar una imagen de la cromatina, perdón. Se muestra la estructura del núcleo de un linfocito donde se aprecia la distribución de la heterocromatina y la eucromatina. Asimismo, se aprecia el nucleolo y la eucromatina. El nucleolo es el E, esto.
Y la eucromatina la H es lo que podemos ver como la zona negra. Y la heterocromatina es la parte que dice nu, que es básicamente igual zona negra, pero está dentro del nucleolo. El nucleolo es la estructura más sobresaliente dentro del núcleo durante la interfase. A diferencia de los organelos membranosos, se trata de un dominio nuclear especializado sin membrana propia, dedicado principalmente a la síntesis de ARN ribosomal y al ensamblaje inicial de las subunidades ribosómicas. Al observarlo al microscopio electrónico, se distinguen tres regiones morfológicamente diferentes: el centro fibrilar, que contiene los genes del ARN ribosomal; el componente fibrilar denso, donde ocurre la transcripción activa de estos genes; y el componente granular, sitio del procesamiento y armado inicial de las subunidades ribosómicas. Es importante destacar que el tamaño y número de nucleolos son indicadores de la actividad biosintética celular, presentando un marcado aumento en células con alta demanda de síntesis proteica. El retículo endoplásmico constituye un extenso sistema de membranas que forma un laberinto de túbulos y cisternas interconectadas. Morfológica y funcionalmente se divide en dos dominios: el retículo endoplásmico rugoso, identificable por la presencia de ribosomas adheridos a su superficie citosólica. Podemos verlos aquí, representados como pequeños círculos. em, y especializado en la síntesis y procesamiento inicial de proteínas; y el retículo endoplásmico liso, que es carente de ribosomas, dedicado a la síntesis de lípidos, detoxificación y almacenamiento de calcio. En la imagen podemos, perdón, en la imagen podemos apreciar perfectamente la continuidad física entre la membrana nuclear externa y las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, así como también la naturaleza tubular del retículo endoplásmico liso y la localización de las enzimas clave como el citocromo P450, que se encuentra acá. En la segunda imagen podemos ver la presencia de ácidos ribonucleicos se permite con tinciones especiales como la de Nice. Se aprecian estructuras en el citoplasma de las células como las neuronas, perdón, donde el retículo endoplásmico rugoso también se llama cuerpo de Nice y se marca con estas flechas. La síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso sigue un mecanismo altamente coordinado, como se ilustra en el diagrama. El proceso inicia cuando el ribosoma, tras sintetizar un péptido señal, es dirigido hacia la membrana del retículo endoplásmico rugoso mediante la proteína de reconocimiento de señal, que la abreviamos como PRS. Una vez anclado, la proteína naciente se transloca al lumen del retículo endoplásmico rugoso, donde es procesada. Se remueve el péptido señal y sufre modificaciones posttraduccionales cruciales como la glucosilación. Las proteínas correctamente plegadas son luego empaquetadas en vesículas de transporte recubiertas por la proteína COP2, COP2, que le dirigirá hacia el aparato de Golgi. Este sistema garantiza que las proteínas de secreción de membrana y lisosomales sean sintetizadas y procesadas correctamente. El aparato de Golgi funciona como centro de procesamiento, modificación y distribución de las macromoléculas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso.
Estructuralmente consiste en una serie de sacos aplanados o cisternas dispuestas en pilas polarizadas como una cara cis o de entrada que recibe las vesículas del retículo endoplásmico rugoso y una cara trans o de salida. Como se muestra en el esquema, las proteínas atraviesan secuencialmente los compartimientos del aparato de Golgi, donde sufren modificaciones adicionales en sus cadenas de carbohidratos. En la red trans de Golgi, las proteínas son clasificadas y empaquetadas aquí en diferentes tipos de vesículas según su destino final, ya sea para secreción, membrana plasmática o lisosomas. Esta diapositiva detalla la maquinaria molecular del transporte vesicular asociado al Golgi. Podemos observar cómo las vesículas COP2, que son estas, median el transporte anterógrado desde el retículo endoplásmico rugoso, mientras que las vesículas COP1 facilitan el transporte retrógrado para recuperar proteínas. Hay que poner especial atención en las vesículas recubiertas de clartrina, que están acá, cuya estructura molecular en forma de trisquelión se muestra en el diagrama inferior. Estas vesículas se especializan en transportar cargas específicas como enzimas lisosomales o productos de secreción regulada. Y bueno, la imagen integra completamente la ruta completa desde el retículo endoplásmico rugoso hasta la membrana plasmática y los endosomas, mostrando la precisión intracelular, bueno, la precisión del tráfico intracelular. En la imagen de la izquierda podemos ver en el soma de las neuronas estructuras irregulares oscuras que corresponden al aparato de Golgi. El núcleo se aprecia en el centro del soma como una imagen negativa. Aquí podemos ver los señalados. Los lisosomas representan el principal compartimiento digestivo de la célula eucariota. Son vesículas membranosas que contienen más de 40 tipos de enzimas hidrolíticas capaces de degradar todos los tipos de macromoléculas biológicas. Morfológicamente se distinguen los lisosomas primarios, recién formados por el aparato de Golgi, de los lisosomas secundarios resultantes de la fusión con sustratos a digerir. En la micrografía electrónica proporcionada podemos identificar a ambos tipos, los lisosomas primarios que son L1, que aparecen como estructuras homogéneas y electrodensas, mientras que los secundarios que son L2 son más grandes y heterogéneos, conteniendo material en diversos estados de digestión. La membrana lisosomal contiene bombas de protones especializadas que mantienen el pH ácido óptimo para la actividad enzimática. Los peroxisomas son organelos esféricos especializados en reacciones de oxidación, particularmente en la betaoxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y en la detoxificación de sustancias como el etanol. Contienen enzimas oxidativas que generan peróxido de hidrógeno, el cual es inmediatamente convertido en agua por la enzima catalasa. Como se aprecia en la imagen, frecuentemente presentan un núcleo cristalino formado por la agregación de estas enzimas oxidativas. Su biogénesis ocurre tanto por fisión de peroxisomas preexistentes como de novo, desde el retículo endoplásmico. Las alteraciones en su función, como el síndrome de Zellweger, demuestran su importancia crítica en el metabolismo, celular. Es una anomalía hereditaria. Las mitocondrias son organelos de doble membrana que funcionan como centrales energéticas celulares. Su estructura refleja perfectamente su función. La membrana externa es permeable gracias a las porinas.
mientras que la membrana interna forma crestas que amplían enormemente la superficie para ubicar la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa. El esquema presentado desglosa detalladamente cada componente. En la matriz mitocondrial se localiza el ADN circular, los ribosomas y las enzimas dentro del ciclo de Krebs. En la membrana interna se ubican los complejos de fosforilación oxidativa y el espacio intramembranal contiene enzimas específicas como la creatina sinasa. Esta organización permite la conversión eficiente de la energía química en ATP. En el esquema de la mitocondria, este que estoy señalando, se ilustra pues la estructura general de la mitocondria, así como los componentes funcionales y principales y su distribución en las membranas mitocondriales y en la matriz, como mencioné atrás. Y en la imagen de la izquierda podemos ver que es una electromiografía de la mitocondria y muestra con detalle su ultraestructura. Las crestas mitocondriales son las que están señaladas como CR. La membrana mitocondrial externa está señalada como ME y la membrana mitocondrial interna está señalada como MI. La matriz mitocondrial está señalada como MA. La función primordial de las mitocondrias es la producción de ATP mediante la fosforilación oxidativa, que es un proceso que ocurre en la membrana interna y que implica el acoplamiento entre el transporte de electrones y la síntesis de ATP. El origen de estos organelos se explica por la teoría endosimbiótica, que postula su derivación desde bacterias primitivas incorporadas por una célula hospedera. Esta teoría se sustenta en evidencias como la presencia de ADN mitocondrial circular propio, ribosomas bacterianos y un sistema de síntesis proteica semiautónomo. La herencia matrilineal del ADN mitocondrial y su alta tasa de mutación tienen importantes implicaciones en la evolución y en las enfermedades humanas. El citoesqueleto constituye un andamiaje dinámico que proporciona estructura y organización y movimiento a la célula. Está compuesto por 3 sistemas de filamentos proteicos con características distintivas. Los microfilamentos de actina, que son aproximadamente de 6 a 7 nanómetros, responsables de la motilidad y contractilidad celular. Los filamentos intermedios de 8 a 10 nanómetros que proporcionan resistencia mecánica. Y los microtúbulos de 25 nanómetros que actúan como rieles para el transporte intracelular y forman el uso mitótico. Los microfilamentos, compuestos principalmente por actina, son filamentos más delgados son los filamentos más delgados del citoesqueleto, con un diámetro de 6 a 7 nanómetros. Como muestra el esquema, se forman mediante la polimerización de subunidades lobulares de actina G, que se ensamblan con hebras helicoidales de actina F. Son estructuras polarizadas con un extremo positivo o barbado de crecimiento rápido y un extremo negativo o puntiagudo de crecimiento lento. Esta polaridad es fundamental para sus diversas funciones, que incluyen la contracción muscular mediante su interacción con la miosina, la formación de pseudópodos para la locomoción celular, el mantenimiento celular de la forma celular y la constitución del anillo contráctil durante la citocinesis. Además, son el componente estructural central de las especializaciones como las microvellosidades. Los filamentos intermedios, con un diámetro de 8 a 10 nanómetros, son estructuras muy resistentes que proporcionan soporte mecánico a la célula. A diferencia de otros componentes del citoesqueleto, carecen de polaridad y presentan una dinámica de recambio más lenta. Como se ilustra en el diagrama, su ensamblaje comienza con la formación de dímeros que se asocian con tetrámeros, los cuales constituyen la subunidad básica.
8 protofilamentos formados por estos tetrámeros se enrollan para formar el filamento final. Su expresión es específica del tipo celular, las queratinas en epitelios, la bimentina en células mesenquimatosas, la desmina en músculo, los neurofilamentos en neuronas y las GFAP en astrocitos. Esta especificidad los convierte en excelentes marcadores celulares. Esta tabla proporciona una clasificación sistemática de los filamentos intermedios según su composición molecular y distribución celular. Podemos observar los 5 principales tipos, los tipos 1 y 2 corresponden a las citoqueratinas celulares epiteliales. El tipo 3 incluye la bimentina, desmina y GFAP de diversos linajes. El tipo 4 comprende los neurofilamentos y nestina de células nerviosas. El tipo 5 son las láminas nucleares presentes en todas las células nucleadas. Esta clasificación es de gran utilidad en histología y patología diagnóstica, ya que permite identificar el origen de tejidos y tumores mediante el análisis de su perfil de filamentos intermedios. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas huecas de 25 nanómetros de diámetro compuestas por heterodímeros de alfa y beta tubulina. Como muestra de esquema, 13 protofilamentos formados por heterodímeros se disponen en paralelo para crear la pared del microtúbulo. Son altamente dinámicos, exhibiendo lo que se conoce como inestabilidad dinámica, con fases alternantes de crecimiento y desamblaje dependientes de GTP. Su polaridad es funcionalmente crucial. El extremo negativo se ancla típicamente al centrosoma, mientras que el extremo positivo se proyecta hacia la periferia celular. Sobre ellos se desplazan las proteínas motoras moleculares, dineína hacia el extremo negativo y cisteína hacia el positivo, que transportan vesículas y organelos. Además de su papel en el transporte intracelular, son esenciales para la formación del uso mitótico y estructuras como cilios y flagelos. El centrosoma actúa como el principal centro organizador de microtúbulos de la célula. Está compuesto por dos centriolos dispuestos perpendicularmente y rodeados por la matriz pericentriolar, donde se nuclean los microtúbulos. Los cilios, por su parte, son proyectados móviles de la superficie celular, cuya estructura interna, el axonema, presenta la característica de disposición 9+2 de microtúbulos. 9 dobletes periféricos rodeando un par central. En las imágenes proporcionadas podemos apreciar tanto la morfología externa de los cilios en un epitelio respiratorio como la ultraestructura del axonema en un corte transversal. El movimiento ciliar es generado por la actividad de la dinemia axonémica que mediante la hidrólisis del ATP produce el deslizamiento controlado de los dobletes de los microtúbulos. Además de los cilios, las células presentan otras especializaciones de superficie, como los flagelos estructuralmente similares a los cilios pero más largos que permiten la motilidad de espermatozoides. Las microvellosidades son proyecciones digitiformes inmóviles que aumentan la superficie de absorción, como en el intestino delgado. Los esterocilios, aunque similares en nombre a los cilios, son en realidad microvellosidades muy largas y ramificadas, presentes en el epidídimo y en el oído interno. Por otro lado, los ribosomas representados esquemáticamente en diapositivas anteriores son complejos ribonucleicos proteicos no membranosos, responsables de la síntesis proteica. Su abundante contenido en el ARN ribosomal les confiere una marcada basofilia visible con tinciones convencionales.
Los proteasomas son complejos multiproteicos esenciales para la degradación controlada de proteínas intracelulares. Funcionan como una especie de sistema de control de calidad, eliminando las proteínas mal plegadas, dañadas o que ya no son necesarias, previamente marcadas con ubiquitina. Las inclusiones citoplasmáticas, en cambio, no son estructuras funcionales, sino depósitos de sustancias. Entre ellas destacan el glucógeno como reserva energética, los lípidos en forma de gotículas y diversos pigmentos como la melanina con función protectora, la hemoglobina transportadora de oxígeno, la lipofusina como producto de desgaste, la bilirrubina cuyo acúmulo causa ictericia. Y bueno, en esta imagen podemos ver diversas inclusiones y pigmentos. En la que está señalada como la A, podemos ver eritrocitos con el pigmento hemoglobina que muestra los rojos, que más bien los muestra rojos, se marcan con cruces. También podemos observar al centro un eosinófilo que contiene algunos cristales en sus glánulos rojos. Aquí está. En la imagen B podemos ver los miocardiocitos que almacenan lipofusina y es un pigmento de desgaste que se observa en rojo y se marca con una flecha. Aquí está. En la imagen C, que es esta de acá, los macrófagos fagocitan una gran cantidad de tóxicos, entre ellos el carbón. Sin embargo, este no puede ser degradado y permanece en su citoplasma, como se observa en la imagen. Y por último, en la imagen D, podemos ver a las neuronas del mesencéfalo que se caracterizan por la presencia de neuromelanina y se marca como M. Es esto de acá. La neurona que presenta gránulos en su soma de neuromelanina abajo se muestra una neurona sin neuromelanina. Está aquí. El ciclo celular regula el crecimiento y división de las células y las diferentes poblaciones celulares presentan distintas capacidades de renovación. Las poblaciones estáticas como neuronas y cardiomiocitos han salido del ciclo de forma permanente en la fase G0. Las poblaciones estables como hepatocitos y fibroblastos se dividen esporádicamente en respuesta a estímulos. Finalmente, las poblaciones renovables como las células epiteliales y sanguíneas se dividen continuamente para reemplazar a las células que se pierden. Esta clasificación tiene importantes implicaciones en la regeneración tisular y en la carcinogénesis. La interfase, que comprende más del 95% del ciclo celular, incluye tres fases secuenciales de preparación para la división. En la fase G1, la célula crece, sintetiza ARN y proteínas y evalúa las condiciones para replicarse mediante los puntos de control críticos. La fase S está dedicada a la replicación del ADN, duplicando el contenido genético de 2N a 4N. En la fase G2, la célula verifica la integridad del ADN replicado, sintetiza componentes necesarios para la mitosis y completa la duplicación del centrosoma. La transición entre esas fases es finalmente regulada por complejos como ciclina sinasa dependientes de ciclina, que actúan como interruptores moleculares del ciclo. La mitosis comienza por la profase, donde los cromosomas que ya han sido duplicados en la fase S se condensan progresivamente, haciéndose visibles al microscopio óptico. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas idénticas, unidas por el centrómero. Este proceso de compactación es mediado por proteínas especializadas llamadas condensinas. Simultáneamente en la prometafase ocurren dos eventos cruciales. Se desambla la envoltura nuclear permitiendo que los microtúbulos del uso mitótico accedan a los cromosomas y se disuelve el nucleolo, redistribuyéndose sus componentes. Los microtúbulos cinetocóricos comienzan a capturar los cinetocoros de los cromosomas
iniciando su movilidad hacia el plano ecuatorial de la célula. En la imagen podemos observar los cromosomas como fibras rosadas en el núcleo. En el esquema, la representación de los cromosomas. Aquí está. Durante la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación y se alinean en la placa metafásica, un plano imaginario equidistante de los dos polos del uso mitótico. El uso mitótico está completamente formado y presenta tres tipos de microtúbulos funcionales: los microtúbulos cinetocóricos unidos a los cinetocoros de los cromosomas, los microtúbulos polares que solapan en el ecuador y empujan los polos aparte, los microtúbulos astrales que se irradian desde los centrosomas y ayudan a posicionar el uso. En esta fase actúa un punto de control crítico que verifica que todos los cromosomas estén correctamente unidos a microtúbulos de ambos polos antes de permitir la transición a anafase. En esta imagen podemos observar cómo los cromosomas están alineados a la placa metafásica. La anafase representa el momento de la segregación cromosómica. Se caracteriza por la separación sincronizada de las cromátidas hermanas, que ahora se convierten en cromosomas independientes. Este proceso es desencadenado por la degradación de las coecinas, las proteínas que mantenían unidas las cromátidas. Dos movimientos simultáneos ocurren: la anafase A, donde los microtúbulos cinetocóricos se acortan al despolimerizarse, arrastrando los cromosomas hacia los polos, y la anafase B, donde los microtúbulos polares se deslizan unos sobre otros, alejando aún más los polos entre sí. Estos movimientos son impulsados por proteínas motoras como la dineína y garantizan la distribución equitativa del material genético. Podemos observar que los cromosomas están cerca de los polos del uso. Y si podemos centrar la atención, también observaremos las fibras del uso mitótico formadas por cientos de microtúbulos jalándolos hacia los cromosomas. En la telofase, los cromosomas hijos llegan a los polos opuestos y comienzan a descondensarse, recuperando su apariencia de interfase. Se reconstituye la envoltura nuclear alrededor de cada grupo cromosómico y reaparecen los nucleolos. Simultáneamente ocurre la citocinesis o división del citoplasma. En las células animales, esto implica la formación de un anillo contráctil de actina y miosina II, justo por debajo de la membrana plasmática en la zona del surco de segmentación. La contracción progresiva de este anillo estrangula la célula hasta producir dos células hijas separadas, cada una con su propio núcleo y complemento citoplasmático completo. Aquí podemos ver cómo se muestran células con dos núcleos. Se ha dividido el material genético y se ha formado la envoltura nuclear. La apoptosis o muerte celular programada tipo 1 es un proceso genéticamente controlado esencial para el desarrollo embrionario, la homeostasis tisular y la eliminación de células dañadas morfológicamente. Se caracteriza por condensación de la cromatina y fragmentación nuclear, disminución del volumen celular, formación de las protuberancias en la membrana, llamados blebs, y exposición de fosfatidilcerina en la superficie celular, que sirve como una señal para su fagocitosis por macrófagos. Bioquímicamente implica la activación de una cascada de proteasas específicas llamadas captasas, que pueden ser iniciadas por vías intrínsecas, o sea, mitocondrial, o extrínsecas, receptores de muerte. A diferencia de la necrosis, la apoptosis es un proceso ordenado que no desencadena respuesta inflamatoria. Además de la apoptosis, existen otras modalidades de muerte celular. La necrosis representa una muerte accidental y patológica, caracterizada por edema celular, ruptura de membranas y liberación de contenido intracelular, lo que provoca una respuesta inflamatoria.
La autofagia, que es la muerte tipo 2, es un proceso catabólico que permite la degradación y reciclaje de los componentes celulares mediante su secuestro en autofagosomas, que se fusionan con lisosomas. La catástrofe mitótica ocurre cuando una célula con daño genético irreparable entra en mitosis de forma aberrante. Finalmente, la senescencia celular representa un cese irreversible de la división, frecuentemente asociado al acortamiento de telómeros o daño genético acumulado. Este esquema comparativo ilustra claramente las diferencias fundamentales entre los dos principales tipos de muerte. En el lado izquierdo, la necrosis se muestra como un proceso desorganizado. La célula se hincha, la membrana se rompe y se libera su contenido, desencadenando inflamación en el tejido circundante. En contraste, la apoptosis presenta un patrón organizado, la célula se reduce y condensa, la membrana permanece intacta pero muestra vesiculación y se forman cuerpos apoptóticos compactos que son fagocitados silenciosamente por células vecinas sin respuesta inflamatoria. Esta distinción es crucial para el diagnóstico histopatológico. El conocimiento de la biología celular tiene aplicaciones directas para la práctica médica. Por ejemplo, las alteraciones mitocondriales, como defectos en la fisión, fusión, pérdida del potencial de membrana o acumulación de mutaciones en el ADN mitocondrial, están implicadas en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, Huntington. Por otro lado, los filamentos intermedios son utilizados rutinariamente como marcadores inmunohistoquímicos para el diagnóstico de cáncer, ya que su patrón de expresión se mantiene específico del linaje celular de origen, incluso en los tumores. Como un dato curioso, los eritrocitos maduros de mamíferos y algunos protozoos, como las amibas, se encuentran entre las pocas células que carecen completamente de mitocondrias. Y bueno, la bibliografía que se utilizó para esta presentación fue tomada del libro Histología y Biología Celular de Fortoul. Muchas gracias por su atención.